Un pequeño bloque de masa m y carga q se coloca en un plano aislado, sin fricción, con una inclinación a un ángulo θ como en la figura. Un campo eléctrico se aplica en paralelo a la pendiente. Inciso A. Encontrar una expresión para la magnitud del campo eléctrico que permite al bloque permanecer en reposo. Inciso B. Si la masa es de 5.40 gramos, la carga es de menos 7.00 microcoulomb y el ángulo de 25 grados, determine la magnitud y la dirección del campo eléctrico que permite al bloque permanecer en reposo sobre la pendiente. Para resolver este ejercicio, lo primero que vamos a observar es que tenemos un plano inclinado, por lo cual hay una masa sobre este plano que va a sentir el efecto de la gravedad impulsándolo de manera perpendicular a la superficie donde se encuentra el plano. Es decir, tenemos un peso perpendicular a la superficie del plano inclinado, tenemos la fuerza normal, ¿sí?, que debe contrarrestar de cierta manera el peso. Y el problema nos dice que paralelo al plano inclinado va a existir un campo eléctrico, el cual va a generar una fuerza que va a mantener en equilibrio el movimiento de la carga. Es decir, la fuerza neta sobre la masa debe ser igual a 0. Entonces, con esta información y estos supuestos, lo primero que vamos a obtener son datos del problema para saber con qué estamos trabajando. Datos: sabemos que la masa del bloque pues es m, que tenemos una carga q, un ángulo de inclinación θ y por ahí un valor para la gravedad. Ya que estamos hablando de un objeto que está en un plano inclinado, consideraremos que estamos en el planeta Tierra y estaremos considerando la gravedad como 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Por ahí, como vamos a trabajar con la ley de Coulomb para lo que son los campos eléctricos, pues recordemos que por ahí vamos a tener la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a las 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Una vez que tenemos esta información, vamos a trabajar ese plano inclinado para encontrar las fuerzas que aplican sobre él. Lo primero que vamos a hacer es hacer un cambio de sistema coordenado de tal manera que el eje vertical sea perpendicular a la superficie del plano y el eje horizontal sea paralelo. Es decir, vamos a tomar esta superficie del plano inclinado y la vamos a rotar para que quede paralela con esta superficie un ángulo θ, con lo que vamos a tener la siguiente distribución de fuerzas. Acá tenemos eje X, eje Y, y debido a la rotación que acabamos de hacerle al sistema, el peso quedaría en esta dirección a un ángulo θ, mientras que la fuerza normal sigue siendo paralela al eje vertical. Tenemos la normal aquí y vemos que la única fuerza que en este momento tiene componentes es el peso, que tiene una componente en X y una componente en Y, mientras que la normal actúa con toda su magnitud en el eje Y. Por lo tanto, vamos a necesitar una fuerza que contrarreste los efectos del peso en el eje X, y esa fuerza, de acuerdo a lo que nos dice el problema, es una fuerza eléctrica que proviene del campo eléctrico existente en el sistema. Otra información, pues la masa tiene una carga Q. Bueno, con esto pasamos a hacer la descomposición de los vectores que tenemos a disposición. Es decir, la fuerza normal actúa con toda su magnitud en la dirección positiva del eje J. La fuerza de interacción eléctrica
actuará con toda su magnitud en la dirección positiva del eje Y, mientras que el peso se estará separando en una componente del peso en el eje X y que corresponde a la función sinusoidal, es decir, la magnitud del peso por la función sinusoidal en la dirección negativa del eje X. De manera similar vamos a tener una componente vertical en la dirección negativa, pero que corresponde a la función coseno. Esto va a ser menos omega coseno de teta en la dirección J. Otro dato que tenemos por ahí es que el peso en magnitud es proporcional a la masa por la gravedad. Con esto tenemos las componentes vectoriales de las fuerzas que actúan en nuestro sistema. Adicional a esto, sabemos que la masa está teniendo una aceleración igual a 0 debido al equilibrio de fuerzas. Entonces ahora aplicamos la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria desde I igual con 1 hasta n de las fuerzas presentes en el sistema es proporcional a la masa por aceleración del mismo. Como nuestro sistema está en equilibrio, esto tiene que ser igual a 0. Nuestras fuerzas están separadas en componentes verticales y horizontales, y como la segunda ley está dada en forma vectorial, la podemos separar en las componentes X y Y. Entonces para el eje X vamos a tener la sumatoria de las fuerzas normal en X más fuerza eléctrica en X más la componente de peso en X tiene que ser igual a 0. De manera similar, para el eje Y vamos a tener la normal en Y más la fuerza eléctrica en Y más el peso en Y tiene que ser igual a 0. Acomodando los valores que encontramos de componentes, ¿sí? Es decir, sustituyendo, vamos a encontrar lo siguiente. La componente X de la normal vale 0. La componente X de la fuerza eléctrica es igual a Fe más la componente en X del peso, que es menos el peso por el seno del ángulo, y esto tiene que ser igual a 0. De manera similar, abajo, si sustituimos los valores para la componente Y, tenemos que la componente Y del campo de la fuerza eléctrica es 0, por lo tanto nos queda la normal más la componente del peso, que es negativa omega coseno teta, es igual a 0. Entonces de aquí encontramos lo siguiente: la normal será igual a W coseno teta, es decir, el peso por el coseno de teta, y la fuerza eléctrica es igual a W seno teta. ¿Cuánto vale entonces nuestra fuerza eléctrica? Recordemos que por ley de Coulomb, la fuerza eléctrica es igual a la constante de Coulomb por la carga 1, la carga 2, entre el radio de separación entre cargas, ¿sí? O bien, en el caso de campo eléctrico, tenemos la relación de que el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica aplicada entre una carga de prueba Q. ¿Sí? En este problema esta carga de prueba Q que tenemos aquí será igual a la distribución de carga dentro de la caja, de manera que el campo eléctrico será igual
a la fuerza eléctrica entre la carga Q. Despejando, F eléctrico será igual a la constante de carga multiplicado por el campo eléctrico. Esto vectorialmente, pero también funciona en términos de magnitudes. Sabemos que la magnitud del campo eléctrico es la constante de Coulomb por la carga entre el radio de separación, que bueno, en este caso ya trabajamos un poquito de más, ya que para este problema, aquí lo voy a poner, para este problema suponemos que la magnitud de campo eléctrico es conocida y por lo tanto nos valemos de esta fórmula para resolver el ejercicio y encontrar la fórmula del campo eléctrico en función de los parámetros que tenemos. Entonces tenemos que fuerza eléctrica era igual a el peso por el seno del ángulo. Sustituyendo lo que tenemos, vamos a tener que la carga Q multiplicada por la magnitud de campo eléctrico va a ser igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo de inclinación del plano inclinado, y despejando vamos a tener el valor de campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico será igual a la masa de la caja por la gravedad por el seno del ángulo entre la carga aplicada al sistema. Si recordamos, masa por gravedad nos da unidades de Newton, seno de teta es adimensional, la carga está dada en unidades de Coulomb, y entonces estamos teniendo algo que va a estar en unidades de Newton sobre Coulomb, que es exactamente las unidades de campo eléctrico, con lo cual pues estamos encontrando una relación adecuada para el campo eléctrico asociado a este plano inclinado. Entonces tenemos que la solución para el inciso A, que nos pedía encontrar la magnitud de campo eléctrico en base a los valores, es magnitud de campo eléctrico es igual a la masa de la caja por la gravedad por el seno del ángulo dividido entre la carga presente. Ese será nuestro resultado para el inciso A. En el inciso B nos pide evaluar el campo eléctrico, pero con algunos valores específicos de las constantes que tenemos ahí, que son masa igual a 5.40 gramos y que es igual, porque lo tenemos que poner en términos de kilogramos, a 0.0054 kilogramos. Tenemos que la carga en la caja es igual a menos 7.00 microcolones, que es igual a menos 7.00 por 10 a la menos 6 coulombs. El ángulo de inclinación del plano inclinado es de 25 grados. Sustituyendo en la expresión que encontramos para campo eléctrico, vamos a encontrar que la magnitud del campo eléctrico en estas condiciones será igual a 0.0054, que multiplica 9.81, que es el valor de la gravedad, multiplicado por el seno de 25 y dividido entre 7.00 por 10 a la menos 6, con lo que tendremos un valor aproximado a 3.20 por 10 a la 3 Newton sobre coulombs. Entonces esta sería la primera respuesta en términos de la magnitud del campo eléctrico. Luego nos pregunta la dirección. Para esto lo que vamos a hacer es evaluar la interacción de campo.
Recuerden que lo que tenemos es una carga negativa. Consideramos aquí la línea del plano inclinado, que le llamamos el eje X. Observábamos que en ese plano inclinado, en la dirección negativa, se encontraba la fuerza de gravedad, que le hemos llamado la componente, ¿sí?, la componente X del peso, y como respuesta se generó una fuerza eléctrica en dirección opuesta, ¿sí? Esto de manera que se mantiene el equilibrio, ¿sí? Y otra cosa es que el campo eléctrico vectorialmente es paralelo a la fuerza eléctrica, de tal manera que el campo eléctrico se debe mover en esta dirección. Y con esto resolvemos el problema.